Una muy breve introducción. En la actualidad hay 112 países en los cuales se encuentran afectados por el dengue, ¿sí? En los cuales tienen muy distintas manifestaciones clínicas, ¿sí? Pueden pasar desde unas infecciones asintomáticas o formas febriles muy leves hasta casos muy graves, ¿sí? La monitorización temprana, identificación de estos cuadros críticos y tratamiento precoz es lo más importante para poder tener una mejor evolución de este tipo de pacientes, ¿sí? Hasta 47% está descrito de los casos de dengue que pueden evolucionar a las formas más graves, ¿sí? Con respecto a la clasificación de los casos de dengue, tenemos al dengue típico, digamos, con y sin signos de alerta, y los casos de dengue grave, los cuales se pueden manifestar por shock, distrés respiratorio, hemorragias graves o fallas orgánicas, que la vamos a ir viendo ahora a la brevedad. Con respecto a los cuadros de dengue leves, en los cuales no tienen signo de alarma, son los cuadros floridos, que estamos por ahí más acostumbrados a ver. Cuadros de fiebre, náuseas, vómitos, cuadros inespecíficos con prueba de torniquete positivo, que va a tener un laboratorio donde lo más frecuente que vamos a poder encontrar es leucopenia, trombocitopenia y aumento de transaminasas cuando tiene ya afectación hepática. Y con respecto a los signos de alarma, que lo vamos a ver también en las diapositivas siguientes, que es lo que más tenemos que ir prestando atención, son signos que nos van a indicar de que tenemos que prestarle cuidadosa atención a esos pacientes y que van a requerir internación, ¿sí? Cuadros, por ejemplo, dolor abdominal intenso y continuo, que nos pueden estar indicando tanto afectación hepática como presencia de ascitis, vómitos persistentes con intolerancia oral, acumulación de líquidos, ya sea a nivel abdominal por ascitis, derrame pleural, derrame pericárdico, consecuencia de del paso de fluidos del intravascular al extravascular, sangrado de mucosas, letargias o irritabilidad, que nos indica ya o hipovolemia y shock o alteración del sistema nervioso central por afectación directa del virus, y hepatomegalia mayor a 2 centímetros. ¿Sí? Lo más frecuente encontrar cuando tenemos ya estos pacientes con signos de alarma, aumento del hematocrito por hemoconcentración y trombocitopenia. Y los casos de dengue grave que vamos a ir viendo posteriormente. Con respecto a las fases en las cuales se va a ir presentando el dengue, ¿sí? Tenemos un periodo de incubación inicial de 4 a 10 días, a partir de los cuales se van a ir dando estas distintas fases, ¿sí? Una fase inicial, que es un cuadro febril, en el cual va a tener fiebre alta, exantema, mialgias, un cuadro florido e inespecífico, y puede tener presencia también de hemorragias leves, como epistaxis, gingivorragia, petequias. Y los chicos, en los pediátricos, también se pueden presentar convulsiones febriles. En el momento que desaparece la fiebre, es el momento crítico en el cual el enfermo puede mejorar o puede empeorar hacia los casos de dengue grave, ¿sí? Con respecto a los signos de alarma, repetimos sobre lo mismo, los casos en los cuales tenemos que prestar atención y que van a requerir internación, ¿sí? Ya lo vimos previamente. Con respecto a la fase crítica, posteriormente a la fase febril, es donde se van a hacer más específicos los síntomas relacionados con la extravasación de plasma, ¿sí? Pérdida del volumen intravascular con pase de líquido al extravascular, ¿sí? Que lo que nos puede llevar es a un shock hipovolémico, ¿sí? La sintomatología es la de cualquier shock, ¿sí? En el cual vamos a tener hipoperfusión periférica, piel fría, pulsos débiles, taquicardia, hipotensión, ¿sí? Puede presentarse o no también, lo vamos a ir viendo ahora. Debido a la extravasación de plasma, el hematocrito sube, lo que habíamos mencionado previamente de la hemoconcentración, y el shock que se va a presentar, al menos en la etapa inicial, es un shock hipovolémico, ¿sí? Durante el shock se puede producir también, en esta etapa crítica, también sangrados que nosotros los vamos a encontrar ya sea clínicamente como también a través de los análisis de laboratorio. Cuando vemos hemoconcentración y vemos un descenso del hematocrito que se produce de forma abrupta, podemos pensar y ya nos hace sospechar de algún tipo de sangrado. Y posteriormente a esto puede ir a la fase de recuperación, en la cual lo que se produce es una reabsorción de todos estos edemas y la fuga de plasma que se pasó al extravascular, que pasa al intravascular, comienza a aumentar el gasto cardíaco, comienza a orinar más el paciente y puede tener recuperación o seguir progresando a los casos de dengue más graves, ¿sí? Este es un esquema que lo que nos va a demostrar es cómo va pasando a lo largo de las distintas fases, ya sea la fase febril inicial de los primeros 3 días, la fase crítica, que son las 48 horas siguientes, y la fase de recuperación, cómo se va manifestando tanto lo que sería clínicamente con la temperatura, que se da lógicamente en la fase febril y después tiene la defervescencia, y cómo se va manifestando clínicamente, ¿sí? En la etapa inicial vamos a tener la deshidratación, fiebre o convulsiones que se pueden dar, como habíamos dicho,
y en la fase crítica ya se va a producir shock y sangrado, ¿sí? Todo este paso de fluidos de intravascular a extravascular, ¿sí? Y en la etapa final, que es donde en la fase, mejor dicho, de recuperación, donde podemos ver reabsorción de la sobrecarga hídrica, ¿sí? Que el paciente mejore, o puede que todo ese tratamiento que se realizó durante la fase de shock tenga una repercusión negativa, ¿sí? En la fase inicial vamos a tener un aumento del hematocrito con la hemoconcentración y posteriormente va mejorando y se va estabilizando el hematocrito, a diferencia de las plaquetas en la cual vamos a tener un descenso a lo largo de la fase crítica. La viremia se va principalmente en la fase inicial, que es donde se va generalmente la transmisión a través de la picadura del mosquito, y la seroconversión que se va haciendo progresiva a partir del día 3, llegándose al día 10, la producción de IgM y IgG. Con respecto a las características de las formas graves de dengue, se van a agrupar en 3 grupos, ¿sí? Que nosotros vamos a ir viendo. Una fase que puede estar relacionado con la extravasación de plasma, en la cual vamos a tener un shock principalmente hipovolémico, pero puede tener distintas características. Complicaciones relacionadas también a esto por la acumulación de líquidos, como por ejemplo ascitis y derrame pleural, y un distrés respiratorio, que es cuando se produce la inundación alveolar por alteración de la membrana alveolo-capilar, ¿sí? Posteriormente también tenemos formas graves relacionadas con las hemorragias y con compromisos de otros órganos, ¿sí? Que se da generalmente puede ser por afectación directa del virus sobre estos órganos. El shock clínicamente es como cualquier tipo de shock, ¿sí? En el cual vamos a tener alteración del relleno capilar, disminución de la diuresis, alteración del sensorio, todos signos que nos están indicando hipoperfusión tisular, ¿sí? Lo que podemos tener distinto a diferencia de otros tipos de shock es que se puede encontrar las resistencias vasculares aumentadas. Este mecanismo de shock lo que tenemos es una hipovolemia por paso del fluido de intravascular a extravascular. Entonces el mecanismo de compensación que tiene el cuerpo es generar una vasoconstricción para favorecer la perfusión tisular. Por eso es que estos pacientes podemos encontrar la presión arterial inclusive normal o aumentada, pero con signos de hipoperfusión clínicos, ¿sí? En los casos más graves de shock, nosotros, aparte de este cuadro de hipovolemia, podemos encontrar también disfunción miocárdica, ¿sí? Disfunción miocárdica grave que se puede ir agregando, que ya estamos hablando de un shock mixto, ¿sí? Un cuadro de hipovolemia asociado a un shock cardiogénico también que se puede ir presentando. Esta disfunción miocárdica que se puede presentar en estos pacientes shockados es aproximadamente una incidencia de un 36% que dice la bibliografía. Lo tenemos que sospechar en los pacientes en los cuales nosotros realizamos una reanimación inicial con fluidoterapia y así todo sin signos de hipoperfusión. En esos casos tenemos que sospechar siempre de que tenga alguna afectación cardíaca nuestro paciente, ¿sí? Habitualmente es transitoria y tiene una recuperación funcional completa con el transcurso de los días, ¿sí? Tenemos que sospecharlo siempre en los shocks refractarios. Siempre en los pacientes que tenemos inestables hemodinámicamente, que tienen una evolución torpe y demás, es imprescindible realizar una evaluación cardíaca en este tipo de shock, ya sea con ecocardiograma, con catéter de Swan-Ganz, con termodilución transpulmonar, con los elementos que tengamos a disposición, pero requieren una evaluación porque dependiendo el tipo de shock y su fisiopatología va a ser distinto el tratamiento que se va a realizar. ¿Qué tenemos que monitorizar con estos pacientes que se encuentran en estado crítico? ¿Sí? Tenemos por un lado los pacientes que se encuentran en una internación transitoria, si se quiere, que van a requerir una monitorización exhaustiva, ver diuresis horaria, que tienen que tener un multiparamétrico, oxímetro de pulso, sensor de medición de presión arterial no invasiva, que tenemos que tenerlo eso sí o sí para ver si el paciente se nos va descompensando y si viene evolucionando positivamente o negativa. Y después la monitorización que va a requerir un paciente que se encuentra más grave, ya si se quiere chocado, que va a estar en una unidad de cuidados críticos. En esos pacientes ya tiene indicación de colocar una vía para medir presión arterial de forma invasiva, se coloca una vía central, se puede evaluar colocando una vía central, saturación venosa central, para ver cómo está la oferta y demanda a nivel sistémica. Se puede colocar algún método de monitorización de gasto cardíaco, como por ejemplo el catéter de Swan-Ganz. Se puede utilizar muchos elementos que se utilizan en terapia intensiva, pero ya es una monitorización mucho más estricta. Con respecto al laboratorio, lo que tenemos que solicitar con estos pacientes críticos mínimamente
hemograma con recuento de plaquetas, ¿sí? Sabemos que pueden bajar las plaquetas mucho durante los primeros días. Hemograma para ver no únicamente la hemoconcentración y guiarnos el tratamiento, sino para monitorizar también y identificar rápidamente algún sangrado, coagulograma, porque se pueden encontrar alterados también en estos pacientes que pueden inclusive tener plaquetas normales, tipificación de grupo y factor. En el caso que requiera una transfusión, tenemos que también solicitar hemocultivos, porque también en estos pacientes podemos y tenemos que sospechar de alguna infección sobreagregada o algún diagnóstico diferencial bacteriano al momento de presentar un paciente con un shock séptico y que nosotros tenemos que tomar una conducta inmediata. Entonces ya son cosas que tenemos que ir revisando inmediatamente. Albúmina, ionograma, gasometría arterial para ver si se encuentra hipoxémico en el caso que tenga fuga de plasma a nivel respiratorio, derrame pleural, gasometría venosa para guiar tratamiento. Lactato como signo de hipoperfusión también indica metabolismo anaeróbico y que el paciente se encuentra hipoperfundido y también que tenemos que ser más agresivos con las terapéuticas y la monitorización y el diagnóstico. Enzimas cardíacas, sobre todo si tenemos sospecha de disfunción miocárdica, evaluación del hepatograma, lógicamente que se puede encontrar alterado, función renal. Tengamos en cuenta que son pacientes, como vamos a ver ahora, que se encuentran hipovolémicos, por lo cual se puede encontrar también alterada la función renal por insuficiencia renal prerrenal. Orina también, que tenemos que tomar el urocultivo al principio, y un sedimento urinario también puede presentar también hematuria o alguna otra alteración urinaria. Con respecto a los estudios por imágenes que vamos a solicitar en estos pacientes, en todos radiografía de tórax, si tenemos a disposición tenemos que realizar ecografía de tórax también para evaluar presencia de derrame pleural, evaluar que tenga congestión pulmonar, que vamos a ver en unas imágenes ahora a la brevedad, ecografía abdominal para ver si tiene presencia de ascitis, si tiene aumento del espesor de la pared de la vesícula, que también es un signo ecográfico precoz que nos indica extravasación plasmática, o presencia de líquido en espacio pararrenal o perirrenal, que ya nos está indicando que tiene una ascitis severa. Y lógicamente evaluación, como habíamos hecho previamente, ecocardiográfica para ver la función cardíaca de este paciente que tenemos inestable. Algunas imágenes, esta es una radiografía de tórax, un paciente con dengue que tiene infiltrados bilaterales, ya edema alveolar seguramente y derrame pleural bilateral. Esta es una ecografía pulmonar de un paciente que tiene una sobrecarga hídrica a nivel pulmonar. Si estos pacientes tienen ruptura de barrera alveolo-capilar, tienen un hacer distrés respiratorio, por lo cual se produce inundación alveolar y tenemos presencia de estas líneas que son colas de cometa, así se les refiere, que nos está indicando de edema alveolar. Y lógicamente la ecografía de tórax también nos va a aportar información para tener presencia, para identificar la presencia de derrame pleural, ¿sí? O también de ascitis. Con respecto al tratamiento inicial de este paciente que se encuentra en shock, es la expansión con volumen, ¿sí? No hay ninguna evidencia que indique que son mejores los coloides que los cristaloides para este tipo de pacientes, ¿sí? Muchos trabajos realizados con casos de dengue grave, ¿sí? Los objetivos principales que vamos a tener con la reposición de volemia es tratar el shock, ¿sí? Mejorar el sensorio, mejorar la diuresis, mejorar el relleno capilar, ¿sí? Y tener una disminución del hematocrito de aproximadamente un 20% con la terapéutica, ¿sí? Eso es lo que estamos buscando, hidratar al paciente de forma de que pueda mejorar todos los signos de hipoperfusión tisular. Hay distintas guías que indican distintos esquemas de fluidoterapia, algunas las que dicen principalmente de 20 mililitros kilo a pasar en 15 a 20 minutos, que se puede repetir hasta 2 o 3 veces. Siempre evaluando clínicamente si va mejorando el paciente o si va empeorando a medida que vamos realizando el tratamiento, lo cual nos puede estar indicando en el caso que el paciente empeore de que lo estamos sobrehidratando y estamos generando un daño y que la vía del shock viene por otro lado, que no es únicamente hipovolemia, cosas a tener en cuenta, ¿sí? Este es otro esquema para la continuación de los pacientes, estos que se encuentran shockados, que tenemos una sospecha de hipovolemia, que básicamente es un esquema que lo que nos dice es que vamos bajando la velocidad de infusión de hidratación a medida que vemos cómo va mejorando el paciente. Si va mejorando, le pasamos menos volumen, básicamente. Tengamos en cuenta algo importantísimo, ¿sí? Para todos los que vamos a tratar este tipo de pacientes. La sobrehidratación de estos pacientes es tan perjudicial como que no tratemos un shock refractario, ¿sí? Lo que podamos realizar iatrogénico es tan importante evitarlo como tratarlo previamente y rápidamente a estos pacientes. Nosotros en terapia intensiva tenemos algunos métodos que nos permiten a nosotros evaluar si el paciente se encuentra en la parte ascendente de la curva de Fran-Starling,
para determinar si nosotros le pasamos precarga y le pasamos más volumen, aumentaría el gasto cardíaco, que es lo que estamos buscando con nuestros pacientes, ¿sí? Lo que realizamos dentro de todos los métodos, porque en terapia intensiva es un módulo entero de lo que es monitorización hemodinámica, uno de los métodos que puse acá para ejemplificar, hacemos un ecocardiograma, vemos ahí el tracto de salida del ventrículo izquierdo y hacemos un Doppler, que nos va a tirar una información, por ejemplo, que lo que hacemos nosotros habitualmente, que lo que nos va a indicar, se llama BTI, que está relacionado con el volumen sistólico. Entonces, con una maniobra sencilla realizando con un paciente que tenemos, así que no sabemos si pasarle más volumen o no, vemos BTI, hacemos una elevación de miembros, generamos una autotransfusión de todos los fluidos que se encuentran en el territorio venoso de miembros inferiores, realizando una autotransfusión de 300 mililitros y vemos un BTI antes y después de generar esa autotransfusión. Si el paciente es precarga dependiente y si yo, generando un aumento de la precarga, aumenta el volumen sistólico y con eso me aumenta el gasto cardíaco, tiene que aumentar en la siguiente medición, ¿sí? Entonces tenemos que realizar un BTI antes con el paciente acostado, levantamos las piernas, otra nueva medición y si vemos que aumentó un 15%, tengo un margen de seguridad como para decir lo sigo expandiendo un poco más porque estaría aumentando el gasto cardíaco si yo le paso volumen, ¿sí? Esto es un esquema únicamente que nos indica, digamos, la presión de perfusión tisular y cuáles son los componentes que se encuentran o se pueden encontrar alterados en nuestro paciente con shock. Tengamos en cuenta que la perfusión tisular depende de dos cosas: resistencias periféricas y de gasto cardíaco, ¿sí? La presión de perfusión. El gasto cardíaco, a su vez, está determinado por frecuencia cardíaca y volumen sistólico. Y el volumen sistólico puede estar alterado por precarga, poscarga o por contractibilidad, que son las cosas principalmente que yo puedo tener alteradas en este paciente. Entonces, si yo identifico cuál es la causa que está provocando el shock, es que puedo dirigir la terapéutica. Si es precarga dependiente, es pasarle fluidos. En el caso de que sea inotropismo, que se encuentra disminuido, ya sea por influencia directa del virus sobre el miocardio o por las mismas citoquinas que se encuentran dando vuelta y que generan atontamiento miocárdico, la primera línea de tratamiento es la dobutamina. Posteriormente, si no nos mejora el tratamiento con esto, podemos utilizar milrinona y en el caso de que no se pueda mejorar con esto, levosimendan. Estos pacientes habitualmente ya requieren una monitorización mucho más estricta y no lo vamos a tratar habitualmente en una guardia, ya se hace en una unidad de cuidados críticos. En el caso de que nosotros podamos observar con algún método de monitorización que la vasoconstricción es muy intensa y que eso me está generando un aumento de la poscarga y por eso mi ventrículo izquierdo no puede eyectar el volumen que requiera, ya va a requerir una terapéutica vasodilatadora con nitroprusiato de sodio. Y en el caso de que nosotros observemos que tenemos un paciente con resistencias periféricas bajas, ya necesitamos algún vasopresor, ya sea de la primera línea que va a ser tratamiento con adrenalina, con noradrenalina, segunda línea adrenalina y tercera línea considerar la vasopresina, ¿sí? Los corticosteroides no están indicados en el shock. Este es un trabajo del año 93 ya, que es un trabajo a doble ciego, controlado con placebo, que dice que con corticoides no hay mejoría de la mortalidad de estos pacientes. Y en cambio, los antibióticos sí están indicados. De hecho, las guías de la OMS del año 2009 indican ya el tratamiento antibiótico posteriormente a la toma de hemocultivos de estos pacientes, sobre todo hasta que descartemos alguna sobreinfección bacteriana o que sea alguna causa bacteriana que está provocando el shock de nuestro paciente. Primera línea de tratamiento, el esquema inicial que proponen es una cefalosporina de tercera o cuarta generación y vancomicina. Con respecto a las manifestaciones pulmonares, la insuficiencia respiratoria puede ocurrir debido a distintas causas, ¿sí? La mayoría están relacionadas con el paso de fluidos de intravascular a extravascular, derrame pleural, distrés respiratorio, hemorragia pulmonar que puede estar relacionado con la coagulopatía, neumonías o edema agudo de pulmón por sobrecarga hídrica por disfunción miocárdica, ¿sí? El tratamiento a esta insuficiencia respiratoria, ¿sí? Una primera línea en los pacientes que están colaborativos, que están despiertos, que tienen un buen sensorio, podemos utilizar la ventilación no invasiva, que lo que buscamos es hacer un reclutamiento alveolar, ponerle presión positiva y de esa forma tratar de tener la ganancia de mayores unidades alveolares para poder ventilar el pulmón de nuestro paciente. En el caso de que tengamos algunas indicaciones que ya sean por factores clínicos, gasométricos o radiológicos, ya no vamos a utilizar ventilación no invasiva, vamos a utilizar intubación endotraqueal y ventilación mecánica, ¿sí? Las indicaciones: aumento de trabajo respiratorio, que el paciente esté con mala mecánica más allá de todas las medidas que estamos tomando, hipoxemia refractaria, que tenga un distrés respiratorio grave con una PAFI debajo de 150,
hipercapnia que nos está indicando que el trabajo respiratorio del paciente no está siendo suficiente, entonces se está agotando y que puede evolucionar a un paro respiratorio. Un paciente con shock refractario también lo vamos a intubar, ¿sí? Para tener una mejor redistribución de flujos sanguíneos y mejor trabajo cardíaco. Lógicamente, con falla cardiorrespiratoria vamos a proceder a intubarlo. Y cuando tenemos también deterioro del sensorio que no puede proteger vía aérea, y cuando tenemos sangrados también de vías aéreas superiores con riesgo de broncoaspiración, también es un criterio de asistencia respiratoria mecánica. En el caso de que nosotros estemos evaluando el paciente y que veamos que tiene ya una sobrecarga hídrica, tratamiento de elección siempre para sacar volumen son los diuréticos, ¿sí? La furosemida, la primera línea de tratamiento. Y en el caso de que tengamos un cuadro refractario o que tengamos criterios de hemodiálisis de urgencia, ya considerar la hemodiálisis antes de utilizar los diuréticos, ya sea acidosis metabólica, sobrecarga hídrica que no responde a los diuréticos, hiperpotasemia, todos los criterios que tenemos para hemodiálisis. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente tiene sobrecarga hídrica? Ya sea por la clínica, que veamos que empieza con edemas, aparece con reles crepitantes después de la hidratación, que empieza con mala mecánica respiratoria, o podemos nosotros también objetivarlo de una forma mucho más rápida y precoz antes de esperar que lo manifieste clínicamente. Ya sea, por ejemplo, presencia de líneas B, vista en la ecografía pulmonar, una vena cava que se comienza a distender y que no tiene colapso respiratorio, fíjense en la segunda imagen en comparación con la primera, cómo se produce una distensión de la vena cava inferior como consecuencia de esta sobrecarga hídrica que estamos generando nosotros. Y también tenemos métodos para evaluar congestión ecográficamente a nivel abdominal a través de la evaluación de Doppler de vena hepática, vena porta y vena intrarrenal. Esto se llama protocolo VEXUS. Lo que evaluamos con esto es qué grado de congestión. O sea, el paciente lo vemos congestivo, pero queremos saber qué tan congestivo está, ¿sí? Con respecto a las manifestaciones neurológicas, hay una revisión de casos, ya esto es del año 2008, que lo que evalúa son las manifestaciones neurológicas de los pacientes con dengue, que lo clasifica en 3 grupos. Compromiso del sistema nervioso central, que puede ser por alteraciones metabólicas, encefalopatías, encefalitis por invasión directa del parénquima cerebral por el virus, complicaciones neuromusculares, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré o rhabdomiólisis, o complicaciones neurooftalmológicas, ¿sí? No hay ningún tratamiento específico para esto, entonces las enfermedades deben ser tratadas con tratamiento estándar. Esto es, son los pacientes que tuvimos durante este año en el Hospital Clemente Álvarez en la terapia intensiva, que tuvimos un total de 12 pacientes admitidos con dengue grave, de los cuales la mayoría fueron hombres y que los motivos de internación más fue bastante florido y que no tuvimos ningún caso de hemorragia, que uno es lo que piensa en los dengue graves en hemorragia. Bueno, no fue así. En este año de los 12 pacientes tuvimos 2 con convulsiones, 2 con Guillain-Barré, uno con un ACV isquémico, que se hizo la prueba de serología y dio positiva para dengue. Todo esto fue lógicamente el momento de brote. 4 pacientes con insuficiencia respiratoria, 2 con shock cardiogénico y 1 con un shock mixto. La mortalidad fue de un 50% y los que mejor anduvieron fueron los pacientes que tuvieron manifestaciones neurológicas y los que peor anduvieron fueron los pacientes con insuficiencia respiratoria. Con respecto a las manifestaciones hepáticas, para ser rápido, lo más frecuente que podemos encontrar es aumento de transaminasas. Un criterio de internación es evaluación de transaminasas por encima a 1000. Ya es algo para considerarlo y evaluarlo e internarlo y seguirlo del paciente que puede estar evolucionando a un cuadro de dengue grave. No hay ningún tratamiento específico, pero ya la OPS en el año 2016, en la guía para tratamiento de los pacientes, para atención de los enfermos en la región de las Américas, indica que se podría llegar a utilizar el ACEMUC, la N-acetilcisteína, que se usa habitualmente en la toxicidad hepática por paracetamol, para el tratamiento de la enfermedad hepática aguda por dengue, ¿sí? A través de 3 mecanismos que podría estar favoreciendo, que sería reducir el estrés oxidativo, actividad antiviral directa y aumentar el flujo sanguíneo hepático, ¿sí? Pero faltan ensayos clínicos y evidencia más sustentable para tomar conductas con esto. Con respecto a las manifestaciones renales, para ir terminando, tenemos pacientes que pueden evolucionar insuficiencia renal. Tenemos aproximadamente un 40% de pacientes críticos que evolucionan a falla renal. Acá abajo podemos ver un trabajo del año 2008 en el cual observaron 516 pacientes con dengue grave admitidos en unidad de terapia intensiva y que observaron que los pacientes con insuficiencia renal tenían un 18 veces más mortalidad que los pacientes que no desarrollaban insuficiencia renal. Se cree que puede ser por efecto viral directo sobre el tejido renal, lesión inmunomediada, depósito de pigmentos. Tengamos en cuenta que son pacientes que pueden realizar rhabdomiólisis también,
y también por hipoperfusión. En el caso que no sea tratado a tiempo, nos está generando insuficiencia renal, prerrenal por pérdida de volumen intravascular a extravascular y disminución de volumen efectivo. Con respecto a las hemorragias, que no me voy a ir muy profundamente con esto, lo más frecuente que vamos a encontrar en estos pacientes es la trombocitopenia, que no es por un déficit de producción, sino por una destrucción masiva inmunomediada que se da por presencia de anticuerpos. Las manifestaciones hemorrágicas son muy variadas, desde una epistaxia autolimitada hasta sangrados gastrointestinales graves. El riesgo de sangrado no está relacionado con la trombocitopenia. De hecho, acá hay muchísima evidencia relacionada con esto. De hecho, hay un trabajo acá del año 2016 con 850 pacientes, ¿sí?, que se realizó en Taiwán, que se ve que los pacientes usaron punto de corte de 20.000 plaquetas por milímetro cúbico, que le hicieron transfusión profiláctica de plaquetas y que vieron que no mejoraba la mortalidad, ¿sí?, y tampoco mejoraba el sangrado con la transfusión profiláctica de plaquetas, ¿sí? Y de todas formas se va a dar en otro módulo acá la parte de tratamiento de las coagulopatías. Y bueno, puede no ser únicamente por la plaquetopenia, sino relacionada a todos los otros factores de coagulación, factor de von Willebrand, formación de complejos trombina, antitrombina, que pueden estar relacionados con los sangrados, fibrinólisis excesiva, por activación de plasminógeno, relacionado con este tipo de sangrados que se pueden estar presentando. Bueno, muchas gracias. ¿Qué recomendaciones para el soporte transfusional en la infección de dengue tenemos que tener presente? Primero que nada, debemos considerar que el dengue tiene distintas etapas o fases. De esas fases, la que más va a importar en el ámbito de la medicina transfusional es la fase crítica, la fase de shock, la fase de recuperación y la fase febril. O sea, la que nos interesa a nosotros es el periodo entre el tercero y séptimo día de la enfermedad, cuando la temperatura cae de 37,5 a 38 grados en algunos pacientes, puede ocurrir el escape de plasma al espacio intravascular. Esto se da por el aumento de la permeabilidad capilar con un aumento progresivo del hematocrito. Estos eventos en el paciente marcan el inicio de la fase crítica. Nos vamos a encontrar clínicamente con un paciente que puede presentar petequias en la cara, en las extremidades, hemorragias en los sitios de venopunción, un exantema eritematoso o hemorrágico o máculo papular. Y lo más importante es una caída rápida de los leucocitos y las plaquetas, con un aumento del hematocrito. El grado de aumento del hematocrito es el que refleja fielmente la importancia del escape plasmático. El cuadro evoluciona finalmente a un choque hipovolémico y si yo veo que el paciente presenta más hipotensión, probablemente está asociado a un sangrado masivo. Y esto provoca la caída brusca del hematocrito. Esta clínica y este laboratorio que acompaña al paciente es el que nos indica a nosotros que tenemos que pensar en el soporte transfusional. En estos pacientes, sí, y en este caso en particular, debe usarse el recuento de leucocitos, de plaquetas y el hematocrito como parámetros diagnósticos para la fase clínica. En esta diapositiva vamos a ver esto que hablé anteriormente, toda la combinación de lo que nosotros tenemos que tener presente para hablar de soporte transfusional en el paciente de dengue. Tenemos los días de la enfermedad, tenemos cómo se comporta la temperatura, los eventos clínicos potenciales y los cambios del laboratorio, que son los que yo voy a mirar específicamente en este paciente. Como dije en la diapositiva anterior, entre el tercero y sexto día tenemos una caída de la temperatura entre 37,5 y 38, tenemos eventos clínicos potenciales, el paciente viene de una deshidratación, puede tener en estos días el shock hipovolémico y el sangrado, que es lo que a nosotros nos interesa para transfundir. ¿Por qué es importante los resultados del laboratorio? Porque tengo un hematocrito que sube por la deshidratación y por la posibilidad de shock hipovolémico y un recuento de plaquetas que baja. Si yo me encuentro con este paciente en este momento, para mí es importante porque tengo que tener presente el soporte transfusional, no antes ni después. Entonces, ¿qué tengo en cuenta? Tengo un paciente internado, generalmente en un tercer nivel,
donde voy a tener que tener disponibilidad de todo tipo de hemocomponentes, de glóbulos rojos, de crioprecipitados, de plasma y de plaquetas. Entonces vuelvo a reiterar, el dengue que se transfunde o el que lleva soporte transfusional es el dengue grave o el dengue en shock hipovolémico que no recupera. Cuando yo tengo a este paciente, y como dije anteriormente, considerar cómo vienen los resultados del laboratorio, el hematocrito y el recuento de plaquetas, que son los parámetros más la clínica que puede o no presentar el paciente, como para que yo tenga el rango para saber qué es lo que tengo que transfundir. Si yo tengo a este paciente al que el choque hipovolémico persiste a pesar del tratamiento intensivo que yo hago de hidratación y el hematocrito desciende, yo tengo que considerar que se trata de un paciente que presenta hemorragias. Ante esa situación tengo que transfundir glóbulos rojos desplasmatizados, la dosis es de 5 a 10 mililitros kilo y puede repetirse según la evolución del paciente. Como se sabe, la hemorragia que presenta este paciente, las posibilidades de hemorragia es multicausal. Una es la causa vascular, otra es la causa de modificación de los factores y una alteración en el metabolismo fibrinolítico. Entonces, si tenemos posibilidad de medir el fibrinógeno y es menor a 100, considerar transfundir crioprecipitados una unidad cada 10 kilos del paciente. Y si además del fibrinógeno tengo alterados los tiempos de la coagulación, como el tiempo de protrombina o el tiempo de tromboplastina activado mayor a 1,5 de los valores de referencia del laboratorio, considerar transfundir plasma fresco congelado 10 mililitros kilo paciente, ¿sí? Estas son recomendaciones que se deben hacer con el paciente internado en tercer nivel y generalmente en UTI porque en estos pacientes hay que manejar volemia. Otra medida que se puede dar si yo no tengo la posibilidad de medir factores fibrinógenos o factores de la coagulación, ante la caída del hematocrito de un nivel basal, es importante que en estos pacientes yo controle durante su internación en 2 oportunidades o en 3 oportunidades al laboratorio y vea que el hematocrito cae por debajo del nivel basal en un 40% en la mujer y un 45% en el hombre, tengo que pensar y considerar la transfusión de glóbulos rojos. Y en el caso de pacientes pediátricos, si disminuyen lactantes entre menos del 30 y el 35%, también considerar la transfusión de glóbulos rojos y en niños entre 35 y 40 pensar en la transfusión de glóbulos rojos. ¿Cuáles son los pacientes que van a tener más riesgo de hemorragias graves? Son los que tengan el shock hipovolémico prolongado o resistente al tratamiento, además de shock que tengan una hipotensión o una insuficiencia renal o hepática, acidosis metabólica grave y persistente, uso de agentes antiinflamatorios no esteroides, enfermedad ulcerosa péptica preexistente o tratamientos con anticoagulante. En estos pacientes tengo que tener y considerar la posibilidad de que pueden presentar hemorragias graves y tener todo preparado el sitio en donde lo voy a tratar con hemocomponentes suficientes. Con respecto a las plaquetas, que es por ahí la mayor consulta que nosotros tenemos en cuanto al paciente con dengue, vamos a considerar la transfusión de plaquetas solo en estos casos. Y hago una aclaración, la transfusión profiláctica de plaquetas parece lógica en este paciente porque lo que presenta es una trombocitopenia, pero hay evidencia científica que demuestra que el riesgo de sangrado en el dengue no está relacionado con la gravedad de la trombocitopenia. Entonces, donde sí voy a considerar transfundir plaquetas en estos pacientes en el sangrado, si es persistente y no lo puedo controlar, cuando tengo sangrado en el sistema nervioso central, en el tubo digestivo o metrorragias, previo a procedimientos quirúrgicos o invasivos con riesgo de sangrado, si tengo un paciente con dengue con menos de 50.000 plaquetas y va a someterse a una cirugía como una cesárea, tengo que considerar la transfusión de plaquetas. Si va a haber una cirugía ocular o una neurocirugía en un paciente que tiene dengue y el recuento debe ser mayor a 100.000 plaquetas. Siempre que el recuento plaquetario sea inferior a 20.000 y tenga una hemorragia activa, tengo que considerar la transfusión de plaquetas. Entonces, dicho esto, la transfusión de plaquetas está indicada en el dengue solo en casos de trombocitopenia y presencia de hemorragia activa o indicios de que voy a tener hemorragia, como dije anteriormente,
esa caída de plaquetas y ese aumento de ese hematocrito es clave en el dengue, pero si el hematocrito baja, esto es diferente a una hemorragia. Aunque difusos también en signos o síntomas que me hagan sospechar una hemorragia cerebral. La dosis de plaqueta es una unidad por cada 10 kilos de peso del paciente. Importante, la trombocitopenia del dengue hemorrágico se debe a una coagulopatía de consumo determinado por el virus y a una presencia de anticuerpos antiplaquetarios. Es por esto que estos anticuerpos, que surgen probablemente de una reacción cruzada entre el virus y los antígenos que ya poseen las plaquetas, es que la transfusión profiláctica de plaquetas no está indicada para el dengue hemorrágico, ¿sí? Poco después de que se transfunde, las plaquetas son destruidas por el mismo mecanismo por los anticuerpos antiplaquetarios o consumidas como un proceso semejante al que se produce en la coagulación intravascular diseminada. Con lo cual, no circulan, no aumentan el recuento y no alcanzan a prevenir las hemorragias. Por eso no se usa transfusión de plaquetas de manera profiláctica. Otra aclaración, aparte de lo que es el tratamiento de dengue, el dengue en sí se presenta de varias maneras, tiene complicaciones hemorrágicas, tiene hemorragias de mucosa que pueden presentarse en todos los casos de dengue, pero si el paciente se encuentra bien, está en buen estado clínico con la reanimación de líquidos, debo considerar que el sangrado es de bajo riesgo. En este caso, si se presenta un paciente con una trombocitopenia profunda, que es lo habitual en este caso de enfermedad, yo le debo ordenar un estricto reposo en cama, medidas de protección contra los traumas y no aplicación de inyecciones intramusculares. Los pacientes que sí debo considerar y tener en cuenta en este caso de enfermedad de dengue son enfermedades hemolíticas porque corren el riesgo de tener hemólisis agudas con acompañamiento de hemoglobinuria, pero esto tiene que ver con una enfermedad preexistente. La anemia drepanocítica tiene una evolución tórpida y a veces fatal. Las enfermedades oncomatológicas que se presentan con plaquetopenia, las enfermedades que cursan con trombocitopenias como las PTI, que también su manifiesto es la trombocitopenia, tener en cuenta que estas son excepciones al abordaje del dengue con tratamiento de componentes sanguíneos. Dejo la bibliografía para que puedan tener la línea de trabajo en la que pudimos recolectar toda la información para las recomendaciones de la parte transfusional. Gracias. Me planteo como objetivo analizar rápidamente la fisiopatología de las formas graves, desarrollar el shock por dengue, la resucitación de esta patología según las guías, el manejo integral en cuidados intensivos y el desarrollo de la coagulopatía por dengue. Como ya sabemos y ya hemos visto, las formas clínicas de dengue podemos tener un paciente que no tiene signos de alarma, pacientes con signos de alarma, que son pacientes que hay que observar y por ahí dejarle internado en observación, en guardia, y ver si ese paciente se interna o se externa. Pero el dengue grave es el cuadro que, por suerte, son los más infrecuentes, donde podemos tener un cuadro de choque, de shock o distrés respiratorio, sangrado grave y compromiso orgánico múltiple. Por lo tanto, en esta charla solamente nos abordaremos esta parte del cuadro. Este dengue grave afecta al 5% de los pacientes, hay un gran peligro de muerte inminente, la letalidad es de 2.5 y esto es un dato importante. Con tratamiento adecuado, la letalidad baja y sin tratamiento adecuado y temprano, eso es otro dato importante, la letalidad aumenta. En Argentina, hasta marzo de este año, los valores son de 0.07 de letalidad. Bien, ¿cuáles son los pacientes de riesgo? Bueno, los extremos de la vida, el embarazo, el trasplante, la obesidad, la diabetes y las patologías crónicas y como la insuficiencia renal, trastornos hematológicos, neurológicos. Se cree que también se sabe que el serotipo 2 y 3 y algún dato no menor es que la reinfección nos da más chance de tener un dengue grave, pero quiero recalcar que en la primoinfección también puede ocurrir el dengue grave.
¿Qué es lo que ocurre? Como síndrome clínico, estos pacientes pueden debutar con shock, distrés, hemorragias graves o pueden tener todos las patologías juntas. Lo que ocurre en su fisiopatología, hay una gran extravasación de plasma, hay un cuadro de leak capilar con hemorragias, compromiso orgánico, y esto generalmente ocurre después del día 3 a 7 de la enfermedad o a las 48 horas que el paciente deja de tener fiebre. Y esto es un dato muy importante. Ahora, con respecto al compromiso orgánico, no me voy a detener porque ya fue explicado. Podemos tener hepatitis, podemos tener miocarditis, que en esto sí haremos hincapié porque los pacientes hasta casi la mitad pueden tener insuficiencia cardíaca, cuadro neurológico de toda índole, tanto a nivel encefálico como periférico, insuficiencia renal, que la mayoría de los pacientes lamentablemente la tienen por efecto citopático viral, inmunológico, pigmentos, hipoperfusión, distrés pulmonar, como dijimos, el síndrome hematofagocítico con su triada de fiebre, citopenia y aumento de ferritina, hemorragia digestiva a la cabeza, otras pancreatitis, esplenomegalia con ruptura, que eso también puede ocurrir, hemorragia ocular y rhabdomiólisis como diagnóstico diferencial de otras causas de CPK elevadas. Bien, ¿cómo sospechamos esta entidad? Bueno, tenemos el relleno capilar mayor a 3 centímetros, la taquicardia siempre en guardia, en terapia intensiva, la taquicardia nunca es buena y siempre tiene que hacernos pensar y sospechar una enfermedad grave, frialdad de miembros, el índice de shock muy importante, muy usado en trauma, que es la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, esto siempre se eleva en estados de hipovolemia, y la presión de pulso menor a 40 milímetros de mercurio. A ver, el relleno capilar, la frecuencia cardíaca, la frialdad es un estado de compensación fisiológica de un cuadro de shock. Ahora, el índice de shock, que es la frecuencia cardíaca sobre la sistólica, tenemos que pensar en que son pacientes que tienen descarga simpática elevada y que su corazón puede no estar respondiendo a lo que le está ocurriendo al paciente por hipovolemia o por falla de bomba. La presión de pulso es un dato muy importante clínico que nosotros siempre evaluamos, que cuando es chiquita la diferencia sistodiastólica, siempre tiene que hacernos pensar en pérdida de sangre o en falla de bomba, cualquiera de las dos. Obviamente que a veces la falla de bomba con líquidos mejora. Bien, ahora, este es otro detalle importante. La hipotensión en estos casos siempre es tardía, las demoras pueden terminar en acidosis metabólica, insuficiencia renal, coagulación intravascular diseminada y sangrados graves. Los sangrados graves que después evaluaremos pueden estar muy influenciados si el paciente estuvo mal reanimado. Bien, ¿qué hacemos con los pacientes en cuidados intensivos? Cuidados intensivos no es un lugar, es un concepto. Cuando llega el paciente, colocamos 2 vías, tomamos muestras del laboratorio, no nos tenemos que apresurar en hacer una vía central porque estos pacientes pueden estar coagulopáticos y quizás necesitan hemoderivados. Realizaremos el ABC de reanimación, expandiremos con cristaloides como ahora vamos a desarrollar, oxigenoterapia dependiendo de lo que necesite el paciente como ya fue explicado, y haremos una evaluación por POCUS y un monitoreo hemodinámico un poco más fino. Cuando el paciente llega hay que descartar y controlar que no tenga comorbilidades, enfermedades asociadas, porque eso cambia dicotómicamente el manejo, y hay que no transfundir plaquetas, no aplicar intramusculares, no dar AINES, antibióticos o corticoides, porque sabemos que esto aumenta la mortalidad por lo menos al inicio. Ahora, si el paciente llega con sangrados, signos de serositis, aumento del ácido láctico y disminución de la mortalidad, ya sabemos que esto está asociado a aumento de la mortalidad. Bien, cuando tenemos el paciente y lo tenemos en estado de shock, lo tenemos que resucitar. Este es el algoritmo de resucitación, todas las citas están en cada slide, donde esto es para el paciente con dengue con signos de alarma. Nos abocaremos al paciente que tiene el síndrome de choque, o el que tiene shock, y fíjese que el algoritmo ya divide al paciente con comorbilidades y sin comorbilidades. Cuando el paciente no tiene comorbilidades, realizaremos esta expansión con cristaloides, que vamos desde los 20 mililitros kilo, evaluando la respuesta clínica y ver si persisten signos de choque. ¿Cómo valoramos la respuesta clínica? Bueno, si hay remisión de los signos clínicos que dijimos, si los signos vitales se estabilizan, si la diuresis está normal y si disminuye el hematocrito. Estos pacientes ingresan hemoconcentrados, entonces lo que uno busca o lo que uno espera que el hematocrito empiece a desandar. Bien, ahora, si el paciente tiene una comorbilidad elevada, está embarazada, es un adulto mayor, acá no es el algoritmo, es un monitoreo y es un cuidado individualizado con un monitoreo estricto.
Ahora, si el paciente sigue con un cuadro de choque persistente, tenemos que ver cómo está la bomba cardíaca, ver el empleo de catecolaminas, ver condiciones médicas concomitantes, ver por qué el paciente o si está en acidosis persistente y si tiene riesgo de hemorragia oculta, y tenemos que evaluar si necesita algún otro bolo de fluidos, pero evaluarlo ya en forma individual. Ahora, el Ringer lactato es una solución que se puede usar, sobre todo si el paciente tiene hipercloremia, tiene acidosis hiperclorémica o está hipernatrémico. Ahora bien, ¿qué pasa con los coloides? Con los coloides la evidencia no es clara. Se sabe que se cree que tendría su uso en shock refractario, tiene ventaja en el licapilar, el coloide permanece más tiempo en circulación, aumenta la presión oncótica, genera un refilling del extravascular en intravascular y menor volumen y menor posibilidad de sobrecarga. Pero la evidencia no es clara con respecto a esto, con la albúmina humana. Ahora, el 1 de octubre de este año se publica este artículo en Indonesia donde, vieron que administrar tempranamente coloides en pacientes que están hemoconcentrados, que no tienen choque por dengue, quiero aclarar, les fue mejor. Pero bueno, esto es un solo estudio, no es shock, es administrado temprano y está recién publicado. Bueno, si nuestro paciente pesa 70 kilos y establecemos nuestro algoritmo, vamos a ver que en los primeros 30 minutos le vamos a administrar 1400 mililitros, luego en las primera y segunda hora otros más, en las 4 o 6 horas casi 3 litros, en las 2 o 4 horas siguientes 1400 más, y al llegar a las 24 horas 3300 más. En total son 10.500 mililitros que le vamos a pasar a un paciente de 70 kilos en un día. Teniendo en cuenta que esto parece un valor bastante elevado, tenemos que plantearnos si los cristaloides tienen efectos adversos y si un paciente puede tolerar esta sobrehidratación, esta sobreexpansión con el riesgo de que lo inundemos. Bueno, el objetivo de los cristaloides de la fluidoterapia es restaurar la hemodinámica sistémica, mejorar el flujo renal y tratar de aumentar la tasa de filtrado glomerular y disminuir la tasa de fallo renal. Ahora, el problema de los cristaloides es que son soluciones ricas en cloro, y el cloro es un enemigo del riñón. El cloro se filtra, no se reabsorbe en el contorneado proximal, ahí encima vamos a perder bicarbonato y acidosis metabólica asociada a hiperclorémica, y el cloro en el distal y en la mácula densa generan un feedback con la mácula densa, con la liberación de adenosina, que eso genera vasoconstricción renal y daño renal. Por lo tanto, las soluciones cristaloides dan acidosis, dañan el glicocálix, dañan el riñón, generan swelling gastrointestinal, generan hemodilución y empeoran los outcomes de los pacientes críticos. Y si encima yo tengo un dengue que afectan estos órganos, los cristaloides tenemos que tener mucho cuidado. En este trial muy conocido que se publicó en el 2018, que es el SMART Trial, vieron que en 15.000 pacientes que compararon el empleo de cristaloides versus soluciones balanceadas, les fue mucho mejor a los pacientes que tenían soluciones balanceadas. Por cuestiones de tiempo, no puse un subanálisis que lo hicieron en los pacientes sépticos que vieron que les fue mejor. Si bien esto igual es discutido. Bien, lo que no es discutido es esto. El balance positivo, lamentablemente, mata a los pacientes. Este estudio de Malbrain del 2012 comparó el balance positivo en un estudio de 2 centros. Estos pacientes estaban monitorizados con pico y veían el agua pulmonar extravascular y vieron que los pacientes que más balance positivo tenían, peor les iba. Y hay una gran literatura al respecto. Tenemos que tener en cuenta que los fluidos, son drogas, el edema es igual a sobredosis de fluido, tenemos que tener en cuenta el tiempo que lo vamos a administrar, el riesgo de daño orgánico, qué dosis, qué tipo de fluido, y el fluido debería aumentar el gasto cardíaco, pero tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene licapilar, es decir, tiene HIPSI. Ahora, cuando administramos fluidos, estamos administrando agua y sal. Las citoquinas proinflamatorias del cuadro de la sepsis o del dengue van a generar una endotelitis que, sumado al fluido, esto aumenta el riesgo de HIPSI, de leak capilar y de daño endotelial. Eso es un problema que tiene con la resucitación. Cuando tenemos edema en los tejidos, hay una inadecuada difusión de oxígeno, hay una distorsión de la microarquitectura, que si en los órganos que tienen cápsula, como el riñón y el hígado, vamos a generar un stop al output de sangre, al output linfático, y eso va a generar daño.
Todos sabemos que el balance positivo daña el cerebro, daña el pulmón, daña el corazón, que a su vez tenemos el efecto del dengue, daña el hígado, daña los intestinos, el riñón y la cicatrización de los tejidos. A nivel abdominal se genera este círculo vicioso de edema intestinal, swelling visceral, aumento de la pía, oliguria, quiero reanimar más y sigo expandiendo. Bien, por lo tanto tenemos que tener un balance entre el agua y sal y que el paciente no quede seco. ¿Cómo hacemos esto? En este acrónimo ROSE sabemos que estas son las etapas de la reanimación con fluidos. En la primera etapa el paciente está hipovolémico, luego el paciente está normovolémico, luego el paciente se torna hipovolémico y luego el paciente se empieza a desembarazar de líquidos. Cuando el paciente lo tengo que reanimar, tengo que pasarle líquido solo si tiene test de respuesta a fluidos positivos. Cuando al paciente está normovolémico, tengo que buscar que no lo hayamos sobrecargado y evitar balance positivo. Cuando el paciente está hipervolémico, tenemos que suspender los fluidos. Y cuando el paciente está estable, tenemos que desresucitarlo, que eso le mejora la mortalidad. Bien, esta es la curva de Frank Starling, donde vemos que si mi paciente está aquí, es decir, cuando genera un cambio de volumen, genera poco cambio de presión, es un paciente que no es respondedor, que está en la meseta de la curva de Starling. Lo que nosotros necesitamos es que nuestro paciente esté aquí, es decir, que cambios de volumen generen cambios en el gasto cardíaco y eso me da seguridad a la hora de administrar volumen. Ahora, siguiendo la resucitación, cuando administramos volumen, tenemos que ver que aumente la presión sistémica, que aumente el gasto cardíaco, que aumente la presión arterial. Estos son variables macrohemodinámicas. Ahora, lo que yo también busco es que el flujo microcirculatorio mejore, que la disponibilidad de oxígeno mejore a nivel tisular y que el paciente esté en metabolismo aeróbico. Ahora, muchas veces yo puedo tener lo macro bien y lo micro mal. Y el dengue puede generar que esto no funcione, porque da disfunción microcirculatoria y da leak capilar. ¿Cómo armo este rompecabezas? Tengo dengue, quiero tratar de no inundarlo, tengo presente Frank Starling y tengo el balance positivo, que es mi miedo. Bueno, los pacientes los evaluamos con sus antecedentes personales, vemos el examen físico, la radiografía de tórax y la valoración hemodinámica que hacemos en terapia intensiva. Tanto el examen físico como la radiografía convencional no son muy buenos en cuanto a sensibilidad. Ahora, la evaluación hemodinámica con PIA, PVC, monitoreo hemodinámico, POCUS, test de respuesta a fluido, aumenta la sensibilidad para entender lo que le está pasando a mi paciente. Este es un paciente que tiene dengue, que cuando llega a terapia intensiva evaluamos el relleno capilar con un vidrio, comprimimos 10 segundos el dedo índice y evaluamos el tiempo de relleno capilar. Esto está demostrado que en la reanimación es un objetivo. Si logramos que el paciente mejore el relleno capilar, hemos logrado un objetivo de reanimación y un balance de la microcirculación con lo macrocirculatorio. Ahora, en la evaluación POCUS, vamos a dividir el tórax en 6 cuadrantes y lo vamos a analizar con el traductor convexo o con el lineal. Y vamos a buscar la aireación pulmonar. Esto es un pulmón normal y estos son los que se denominan líneas B, que son estas líneas en cola de cometa que van desde la pleura hasta la base. Esto es el patrón de concentración máximo donde tenemos una hepatización pulmonar. En este paciente podemos ver que tiene un patrón máximo de líneas B y esto nos hace pensar que en este cuadro de choque hemorrágico puede ser por el dengue, puede ser porque tengamos distrés respiratorio o puede ser porque tengamos sobrecarga pulmonar por la reanimación. Este es otro paciente donde tenemos consideración pulmonar, derrame pleural, vemos que al Doppler no pintan los vasos intrapulmonares, por lo tanto esto es una atelectasia pasiva, y esto es un paciente que tiene dengue, que puede tener también sobrecarga pulmonar, no lo sé, pero tiene también serositis como pauta de alarma que dijimos cuando el paciente llega. El patrón B pulmonar es un marcador de ocupación alveolar, que puede ser cardiogénico o narcocardiogénico. Si un paciente llega y ya tiene un patrón B, tengo que tener cuidado. Si lo empiezo a resucitar y tiene un patrón B, como dice Liechtenstein en el protocolo FALS, tengo que frenar la reanimación. Bueno, a nivel cardiológico, estas son todas las ventanas cardíacas. Es mejor siempre evaluar el corazón con un traductor sectorial. Y vamos a ver en este paciente que tenemos una adecuada relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, pero vemos que el corazón se contrae mal. Ahí estamos analizando el TAPSE, que es la expulsión del anillo tricuspidio, y esta es la evaluación del MAPSE, que es la evaluación del anillo mitral como índice de función global. Giramos el traductor en sentido anterorario y vemos la cara inferior del corazón. Siempre hay que evaluar todas las caras cardíacas para ver disfunción
segmentaria. Este es el TAPSE y este es el MAPSE. Esto es la sístole, esto es la diástole, esto es un paciente que tiene muy mala contractilidad. Recordemos que el dengue afecta el corazón en un 47% de los casos. Entonces, a este paciente no puedo hacer el protocolo de reanimación clásico. Tengo que probablemente poner aminas y ayudar al corazón en estadios tempranos. También debo valorar la función diastólica, que valoramos con el flujo al Doppler, viendo el ingreso de sangre al corazón, y vemos lo que se denomina la relación entre la onda E y la onda A, que es la patada auricular. Esa es la onda E y esta es la onda A. Cuando hacemos ese análisis, valoramos con el Doppler tisular la contractilidad cardíaca y establecemos la relación entre la E y la E'. De esa forma vamos a hacer este algoritmo de disfunción diastólica, que es distinto a si tiene fracción preservada o fracción deteriorada. Lo que buscamos es ver si el paciente tiene aumento de presión en el llenado y si tiene disfunción diastólica, que también nos va a limitar el balance de líquido. Bien, el BTI es otro análisis que podemos hacer a pie de cama. Vemos el 4 cámaras o 5 cámaras, vemos el flujo de salida de la aorta y ponemos el cajón del Doppler a este nivel para ver la sangre que sale por la aorta y vemos la velocidad de la integral velocidad-tiempo, que es el BTI. El BTI lo vamos a ver así, vamos a trazar justamente este diagrama espectral y esto nos da mucha información. Si tenemos un BTI bajo, tiene mala bomba. Si tenemos variación de BTI, como acá está la forma, significa que el paciente quizás admite volumen. También podemos ver el BTI, levantar las piernas, hacer una autotransfusión y ver si el BTI aumenta. Y este es un subrogante de volumen sistólico. La distancia septal es otro análisis clásico que podemos hacer con el parasternal eje largo, donde vemos el corazón derecho, corazón izquierdo, tracto de salida, aurícula izquierda, y vemos que la valva anterior mitral está cerquita del septum. Si está cerquita, tiene buena función. La vena cava es otro dato que buscamos siempre. A 3 centímetros de la aurícula vemos justamente cuánto mide, ojo con la suprahepática, y vemos el colapso en ventilación espontánea o su variabilidad en RM porque hay presión positiva. Bueno, a nivel abdominal lo que vamos a buscar en las ventanas abdominales es líquido. Esto es líquido rodeando el hígado, este es el riñón y fíjense el edema vesicular. Esto es un patrón de gravedad en el dengue. Este es un paciente que en el hipocondrio izquierdo no tiene líquido libre como para comparar. Esto puede ser porque tiene comorbilidad, porque está inundado o porque tiene justamente serositis por dengue. No lo sé. Esto es el Douglas en la mujer, este es el útero, el trompa de falopio. Este es el Douglas en el varón, con la vejiga con una sonda. Y acá tenemos líquido en el Douglas en el varón. En el abdomen también podemos ver, que ya lo vimos en otra clase, que establecemos la congestión abdominal con el protocolo Vexus y también podemos guiar la reanimación con fluidos. Por lo tanto, el POCUS es muy importante a pie de cama. Evaluamos el compromiso multisistémico, vemos signos de extravasación plasmática, controlamos los líquidos, hacemos un monitoreo hemodinámico y también nos sirve para guiar los asexos vasculares o hay instrumentaciones que estos pacientes incluso pueden tener coagulopatía que da más riesgo. Las desventajas del POCUS es que es operador dependiente, no distingue fluidos, es poco sensible para el retroperitoneo y el páncreas y pierde sensibilidad en la obesidad, enfisema subcutáneo y el meteorismo. Bien, esta es la PVC. Este es el auriculograma en un paciente de ventilación mecánica. Sabemos que la PVC es un límite para el corazón derecho y la función del corazón derecho. Este valor se afecta por distintas presiones. Valores altos siempre hablan de disfunción. En este diagrama de la circulación de Teúl vemos que el gasto cardíaco, que es retorno venoso, tiene que ver con la presión sistémica médica menos la presión de aurícula sobre las resistencias venosas. Por lo tanto, si la PVC está alta, siempre es malo. La PVC tiene que ser siempre normal. Por lo tanto, la PVC no predice respuesta a líquido. Si el valor es alto, tengo que tener cuidado con la administración de líquido y siempre que está alto, al paciente lo tengo que desresucitar. La presión intraabdominal la tengo que siempre medir. En pacientes críticos, más de 10, más de 12 es malo. Cuando tenemos más de 20 ya hablamos de disfunción y de síndrome de compartimental abdominal. La medimos con un catéter en la sonda vesical y siempre tenemos que controlar la presión intraabdominal en los pacientes que reanimamos con líquido, porque si aumenta va a dar daño orgánico como vimos. Y el péptido natriurético, el ProNP, esto es muy interesante porque si es negativo, este paciente puede admitir líquido y me da seguridad. Ahora sabemos que se puede afectar por infarto, TEP, insuficiencia renal.
Bien, ¿cómo armamos estos rompecabezas? Bueno, al paciente le administramos líquido y tenemos que ver si ese líquido fue efectivo. Lo evaluamos con datos analíticos de lactato, saturación venosa, delta CO2, vemos si aumentó el gasto cardíaco, vemos si mejoró el relleno capilar, vemos si no aumentó la PVC, vemos si la PAFI no empeoró, si no se llenó de líquido del pulmón, vemos si el hematocrito descendió, pero no tanto, controlamos el corazón derecho, controlamos la PVC y controlamos la PIA. En nuestro algoritmo del Hospital Centenario, nosotros tenemos un paciente que reanimamos, hacemos toda esta evaluación y definimos, ¿está congestivo? ¿No está congestivo? Si no está congestivo, tengo que optimizar la perfusión tisular, ¿tiene retardo en el relleno capilar? Si es sí, hacemos prueba de respuesta al líquido que nos da seguridad a la hora de transfundir. Bueno, en la segunda parte de la charla veremos la coagulopatía. La coagulopatía es otra parte del dengue grave. Esta coagulopatía se debe a daño endotelial, activación de la coagulación, a trombocitopenia, que también está influenciada por anticuerpos antivirales que hacen una reacción cruzada. Hay consumo de factores y hay activación de la fibrinólisis. ¿Qué pacientes tienen riesgo de coagulopatía? Bueno, los pacientes que tienen shock prolongado refractario o que lo tratamos mal, como dijimos, la hipotensión arterial más falla renal o falla hepática, si el paciente tiene antecedentes de trauma, si tiene antecedentes de enfermedad usuropéptica, si está anticoagulado, si usa AINES o si usó inyectables intramusculares. ¿Cuándo sospechamos coagulopatía? En los pacientes que tienen hemorragia persistente con inestabilidad, cuando desciende bruscamente el hematocrito con inestabilidad después que el paciente lo reanimamos y estaba bien, cuando el paciente tiene shock persistente, como dijimos, cuando disminuye el hematocrito previamente a reanimación, recordemos que estos pacientes están hemoconcentrados, y cuando hay shock, signo de sobrecarga con hematocrito normal o bajo, sospechar hemorragia oculta. ¿Qué nos dice la WHO, la World Health Organization? Bueno, pasemos glóbulos rojos en caso de sangrado grave, pasemos plasma fresco solo si el TP está prolongado y el KPTT mayor a 1.5, pasemos fibrinógeno con crioprecipitado si el fibrinógeno es menor a 100, pasemos plasma si el fibrinógeno es más de 100 pero el KPTT prolongado, y plaquetas solo si el sangrado es persistente, si hay cirugía y lo tenemos que intervenir, si la paciente está embarazada y tiene que ir a cesárea, si hay que operarlo de una neurocirugía y tiene menor a 100.000 plaquetas, si tiene fiebre menor a 10.000 y si tiene plaquetas menor a 5.000. Ahora, ¿se puede emplear otro criterio transfusional? Bueno, esto fue evaluado en este estudio de Brasil, está donde evaluaron siguiendo el protocolo de WHO y siguiendo un protocolo de transfusión el que los médicos elegían. Les fue mucho mejor, gastaron menos dinero y menos tiempo internados los pacientes que siguieron el protocolo de transfusión de la World Organization. Bueno, para finalizar, tenemos que pensar siempre que estos pacientes pueden estar infectados. ¿Cuándo lo sospechamos? Sobre todo cuando tienen fiebre más de 7 días, cuando tienen trastornos del sensorio y cuando tienen falla multiorgánica. Recordar que el 44% de las muertes se debe a sepsis. Para concluir, el dengue grave es un cuadro con mortalidad elevada, en donde el tratamiento precoz mejora la sobrevida. Si el paciente presenta cuadro de shock hipovolémico, se debe expandir evaluando su estado de precarga dependencia. El empleo de fluidos debe ser valorado dinámicamente teniendo en cuenta sus efectos adversos. Los fluidos son drogas. La ecografía a pie de cama representa una ayuda al médico tratante indiscutible, pero hay que valorarla en el conjunto del análisis clínico. En caso de sangrados, se deben seguir las guías de reanimación y tener presente que las sobreinfecciones en el paciente con daño multiorgánico están siempre frecuentes y que pueden terminar con la muerte. Muchas gracias por la invitación.